y al ver tú que ya tenías entre comillas algo en las manos y se te suma de esa manera, no había quedado en la lista de los admitidos del posgrado de medicina interna y ese día yo lloré. Tus errores como médico se tapan con tierra. ¿Qué opina usted de la calidad de educación en la carrera de medicina en Colombia? Bueno, mira, esto es una pregunta bastante compleja desde el punto de vista general. La educación en Colombia, en mi concepto, es una educación muy buena. Nosotros tenemos la ventaja de que contamos con un buen sistema de salud a pesar de pues, todos los contradictores que hay. En un concepto muy personal considero de que nuestro sistema de salud es un sistema de salud universal. Hay muchas cosas malas, muchísimas cosas que mejorar, pero nuestro sistema de salud permite que la formación académica se dé de una manera adecuada. Contamos con hospitales universitarios en la mayoría de las ciudades grandes y la formación que se da a los estudiantes de medicina es una formación integral. Desafortunadamente hay muchas otras cosas que mejorar con respecto a ciertos laboratorios, a investigación. Desafortunadamente en nuestro país no todas las universidades fundamentan la investigación en los estudiantes e incentivan la investigación en los estudiantes y esto es muy importante para poder generar conciencia educativa, para poder generar una mejor calidad en la misma. Si tú comparas estudiantes de medicina de otros países que hemos tenido en Colombia haciendo intercambios, en lo personal he tenido estudiantes de otros países, por ejemplo españoles, argentinos, venezolanos. Nos damos cuenta de que en realidad el nivel académico colombiano es un muy buen nivel académico. Tenemos la ventaja de que tenemos la posibilidad de tocar al paciente cuando somos estudiantes, obviamente con un especialista al lado, pero no es tanta la limitación para tú tocar al paciente, y estudiante de medicina que no toca al paciente es un estudiante de medicina que tristemente está limitado a la teoría. No es lo mismo que tú toques un paciente a que el libro te diga cómo tienes que ver a un paciente. Y la medicina en realidad se aprende de esa manera. La medicina no se aprende estudiando de un libro X, sino se aprende es palpando al paciente, tocando al paciente y mirando las similitudes que tiene tu paciente con lo que te dicen los libros. Y eso nosotros en Colombia tenemos la ventaja de que podemos contar con ese beneficio. A diferencia, por ejemplo, de otros países, como por ejemplo en España. En España tú no puedes tocar al paciente sino cuando ya eres prácticamente un médico. Inclusive cuando estás haciendo especialidades, para tú poder tener acceso a algún tipo de procedimiento es mucho más complicado. Desafortunadamente en algunas universidades también no hay un criterio de selectividad adecuado y pasa el estudiante que de pronto tiene cierto grado de recomendación, o pasa el estudiante que tiene para pagar un semestre en una universidad costosa o tiene para pagar ciertas prebendas para que pueda entrar, y no el estudiante que verdaderamente desde el punto de vista académico lo merece. Pero estas cosas la carrera lo va depurando a medida de que va pasando, porque literalmente que no tiene la madera para ser médico es muy difícil que lo sea, porque el tiempo y los semestres van mostrando de que se va a ir quedando. O si se gradúa después de 8 o 9 años de estar en la universidad. Entonces, para resumirte, la educación en Colombia desde el punto de vista médico, en mi concepto, es una buena educación. Nosotros estamos a la vanguardia de todas las guías médicas, se maneja exactamente lo mismo que se maneja en cualquier otro país, y con el plus de que nosotros somos médicos prácticos, nosotros somos médicos resolutivos. El médico colombiano en el exterior se caracteriza por eso, se caracteriza por ser resolutivo, por ser hábil, por ser piloso a la hora de enfrentar a un paciente, y eso es una ventaja para el médico colombiano en general. ¿Cuáles son los mayores impedimentos de un médico para hacer su especialidad? Esto es un tema escabroso y no quiero de pronto herir susceptibilidades cuando dé la respuesta a esto, pero los que hemos hecho especialidad dentro y fuera de Colombia sabemos que tristemente en Colombia el acceso a una especialidad médica es muy complejo, es muy difícil, porque primero no hay los suficientes cupos
para especialidad médica, y te pongo un ejemplo. En Santa Marta hay 2 escuelas de medicina que están egresando médicos todos los semestres, pero desafortunadamente no existe ninguna de las 2 escuelas que esté brindando posgrados en este momento. Entonces es mucha la oferta que hay de médicos y poca la demanda con respecto a la cantidad de cupos que hay para especialidad. Y eso en ciertas universidades se ha convertido en un negocio económico, en un negocio de recomendación, en el cual muchos de los médicos que hemos tenido que emigrar a hacer especialidad en otro país lo hemos padecido de sobremanera. En mi caso, tuve que presentarme muchas veces en Colombia, muchas veces me presenté, yo pienso que en todas las universidades del país. Y por el hecho de muchas veces no tener una recomendación en ciertas universidades, quiero aclarar eso no pasa en todas, o por el hecho de no tener una plata para pagar un cupo de especialidad, no pude hacerlo aquí en Colombia. Y tristemente nosotros aquí en Colombia tenemos ese problema. Hay algunas universidades, no quiero hablar de cuáles son, los médicos sabemos cuáles son, en las que tú tienes que pagar el cupo literalmente para que te puedan dar un cupo más adelante. Eso es algo que se maneja por debajo de cuerdas, eso es una mafia literal. Y eso hace que desafortunadamente haya una fuga de personal médico a otros países. Inclusive muchos de estos médicos terminan viviendo en otros lados, y por eso también es que se enfrenta al sistema de salud un déficit de especialistas, que tú como paciente tienes que durar 3 y 4 meses esperando que te vea, qué sé yo, un endocrinólogo, un reumatólogo, porque tristemente no se expresa o no se da la demanda necesaria para que los médicos se puedan especializar en Colombia. Pienso yo que cómo se pudiera solucionar ese problema. Los cupos de especialidad los dan las universidades, ¿sí? Y yo pienso que eso se podría mejorar si los hospitales universitarios brindaran ese tipo de certificaciones, es decir, un hospital universitario se encargara de formar al estudiante de posgrado, obviamente convalidado con una universidad acreditada, pero que sea el hospital universitario el que se encargue de formar directamente a los médicos. Eso en algunas universidades grandes se da. Por ejemplo, hay posgrados que tienen 3 sedes. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? La Universidad del Bosque tiene 3 sedes de posgrado de cardiología, en el que tienen la Fundación Santa Fe, tienen en la Chayo y tienen la Fundación Cardioinfantil. Y ese tipo de conducta yo pienso que hay que traspolarla a las demás universidades y a los demás posgrados, porque sí se necesita efectivamente que hayan o que se brinden más cupos para especialidades médicas en Colombia. Se necesita que las universidades que están egresando médicos generales tomen el compromiso de generar cupos de posgrado para que pueda mejorar el sistema de salud. El sistema de salud, en realidad, como les digo, es un tema bastante complejo, un tema bastante difícil, pero una de las situaciones más graves por las cuales se quejan los pacientes es porque no hay suficientes especialistas. Y no hay suficientes especialistas porque no se les presta las condiciones a las universidades, o las universidades no se han tomado el trabajo de crear los programas de posgrado para poder formar esos médicos generales que están saliendo y prepararlos para una especialidad médica. Teniendo en cuenta lo que usted nos ha comentado, ¿cómo hizo usted entonces para realizar su especialización como médico internista? Bueno, mira, efectivamente todos los médicos que nos graduamos en Colombia soñamos con hacer especialidad en Colombia. Por lo que te comenté anteriormente, consideramos de que el nivel académico de la especialidad en Colombia es muy bueno, y por consiguiente no hay como uno estar en su tierra, y más aún si estás bien formado. Cuando yo me gradué de médico general, empezamos a presentarnos con varios amigos que trabajaban conmigo como médicos generales. Empezamos a presentarnos con varios médicos generales que trabajaban conmigo en las clínicas donde yo trabajaba. Empecé a presentarme con compañeros que se habían graduado conmigo, y empezamos a hacer como ese curso, como esa retroalimentación de qué es lo que hay que hacer para presentarse, siempre con la ideología de que uno quería estudiar en Colombia. Entonces empecé a presentarme, efectivamente en los primeros exámenes muchas veces no me iba tan bien, pero yo siempre tenía la concepción de que yo aprendo más del error que del acierto. Entonces las preguntas en las que a mí me iba mal,
en el examen, una vez que yo salía, que no sabía cuáles eran las respuestas, buscaba las respuestas y las estudiaba. Y eso en muchos exámenes estatales se repiten algunas preguntas, entonces ya en los siguientes exámenes me iba mejor. Ya pasaba los exámenes, iba a las entrevistas. En las entrevistas muchas veces, y lo tengo que decir de manera clara, en la mayoría de las universidades pues tienen en cuenta mucho algunas recomendaciones, como les dije, en otras tienen en cuenta si tú pagaste o no pagaste un cupo, y son secretos a voces que todos los médicos sabemos, pero de pronto nadie lo dice, y desafortunadamente en las entrevistas siempre me sacaban. Yo trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, me acuerdo en ese tiempo en la clínica El Prado, y muchos de mis profes que ya eran especialistas me decían, Salim, ¿cuándo te vas a especializar? Y yo le decía, pues yo quiero especializarme, siempre he querido especializarme, pero no he podido por esta situación. Y me decía, Salim, pero vete del país, vete para Venezuela, vete para Argentina, vete para otro lado. Y no era tan fácil en realidad. Entonces empecé y yo quería ser especialista en Colombia. Me acuerdo que la última vez fui recomendado por un profe mío, me dijo, yo te voy a ayudar, una universidad que no voy a mencionar, yo te voy a hablar, es más, él habló con el jefe del posgrado de medicina interna en ese momento, que era amigo de él, y él le dijo, no te preocupes, que si pasa el examen yo te doy la certeza de que el muchacho está dentro. Y yo dije, bueno, ya depende de mí. Yo me preparé, estudié. Un muy buen amigo, que ahorita también es especialista, me dijo, oye, vámonos para Venezuela, yo voy a presentar allá, hagamos todo el proceso. Y yo le dije, no, hombre, no, yo no quiero irme para Venezuela, yo voy a presentarme aquí en esta universidad, que ya me dijeron que me podían ayudar si yo pasaba el examen. Resulta que fui, me presenté muy emocionado, pasé el examen. Cuando yo paso el examen, yo llamo a mi profe y le dije, profe, pasé el examen. Yo, excelente, muy bien, vamos a llamar al doctor, el jefe del posgrado, para que sepa que tú pasaste el examen. Y yo me acuerdo que yo inclusive ya estaba buscando hasta dónde vivir, porque no tenía pues miedo de que no fuera a pasar, porque ya este señor le había dado la certeza. Lo llamamos, le dijo, no, listo, no te preocupes, que le fue bien el examen, dile que mañana se presente, que diga que va de parte tuya. Yo efectivamente al día siguiente me presenté, una entrevista pues bastante informal en realidad. No me preguntaron nada de medicina, me preguntaron que cómo estaba Santa Marta, que Falcao, que el pibe, etcétera. Y no fue una entrevista médica como tal. Yo pues me dije, no, esto ya está listo. Efectivamente, cuando voy a revisar los que habían pasado, me doy cuenta de que el doctor Salim había quedado de virreina. No había quedado en la lista de los admitidos del posgrado de medicina interna. Y ese día yo lloré. Ese día yo lloré porque uno y los que lo han hecho, los que se han presentado, saben que uno en esto invierte dinero, invierte emociones, invierte tiempo. Y al ver tú que ya tenías, entre comillas, algo en las manos y se te esfuma de esa manera, pues es bastante triste. En ese momento me llamó el amigo mío que se había ido para Venezuela, me llamó desde Venezuela y me preguntó, oye, Salim, cuéntame cómo te fue. Yo le conté y me dijo, no, vente, que yo hablé con el jefe del posgrado y me dijo que él te daba una semana para que vinieras a presentarte. Y yo dije, ¿será? Le pedí concepto a un profe que admiro mucho, que en su tiempo fue mi profesor de medicina interna, ahorita es infectólogo, el doctor Abraham Catime. No sé si él se acuerda de esto. Pero él me dijo, Salim, yo conozco gente que ha venido a Venezuela y tengo colegas muy bien formados. Vete para Venezuela, que en Venezuela tú te vas a poder formar bien porque tú eres un pelado que te gusta estudiar. Bueno, en fin. Y yo dije, bueno, me fui para Venezuela, presenté mi examen de admisión. Me acuerdo que el jefe de posgrado calificó el examen. Una vez que yo me di cuenta de que había pasado el examen, inmediatamente me dieron mi carta de aceptación, sin entrevistas, sin protocolos, sin burocracia, sin pagar. Nada, simplemente por el hecho de haber pasado el examen de admisión pude entrar a hacer mi posgrado de medicina interna. De la carta me la dieron inmediatamente de admitido. Yo no lo podía creer, literalmente. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis profes, le doy gracias al doctor Catime, que me inculcaron de que me fuera, porque fue una decisión 100% acertada. No tuve que pagar absolutamente nada para hacer un posgrado, pagaba una cuota semestral bastante mucho menor a lo que tendría que pagar aquí en Colombia. Aquí en Colombia, una especialidad médica, el semestre está, si mal no estoy, en 25 millones de pesos, y allá tuve que pagar, si mal no estoy, yo pagaba, creo que era 100.000 pesos el semestre. O sea, era algo muy barato. La formación académica fue muy buena. Obviamente había, como en todas partes, gente buena, había gente mala, había gente muy buena.
Yo tengo que decirlo con orgullo que tuve unos muy buenos profesores, así como tuve otros que no eran muy buenos, obviamente los respetaba, pero trataba de depurar las cosas malas y siempre aprovechaba las cosas buenas. Por eso a mí todo el que me pregunta cuando me voy a especializar a otro país, yo siempre les digo lo mismo: depura las cosas malas y absorbe y aprovecha las cosas buenas. También tuve la ventaja de que me fui con un grupo de amigos a hacer la especialidad, un grupo de amigos que en este momento son mis colegas, muy bueno, éramos competitivos, éramos ardidos en el sentido de la palabra, de que no nos gustaba que el otro supiera más que uno, y entonces, hey, tal cosa, no, eso ya cambió. Entonces, era una competencia sana, era una competencia chévere, y eso nos ayudó a formarnos mejor en medicina interna. Y cuando tú te gradúas como especialista, a ti no te preguntan, ¿tú eres especialista de dónde? No, tú tienes tus papeles en regla, tu convalidación por el ministerio, y tú solo te encargas de abrirte el camino. Tú puedes venir de Harvard, pero si no estudiaste como debe ser a conciencia, vas a ser malo. Y eso siempre es así. No necesariamente el hecho de tú venir de una universidad muy conocida garantiza de que tú seas un buen médico. Obviamente eso ayuda mucho, pero la medicina depende en un 60-70% de la actitud y de la responsabilidad que tú tengas frente a que debes estudiar y a que tus errores como médico se tapan con tierra. Literalmente la gente se muere. Entonces hay que evitar al máximo cometer errores en medicina. Y de esa manera yo me hice especialista. Le agradezco a mis profes, le agradezco a mi universidad de Oriente, que me formó como médico internista. Y actualmente pues siento que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, y no darle tanto largo al hecho de querer seguir presentándome en Colombia. Y mira que perdí 3 años, no digamos que perdí, sino intenté 3 años presentarme para pasar aquí en la universidad en Colombia y no pude, y en Venezuela lo pude hacer inmediatamente. Entonces es una opción, no se pueden descartar las opciones cuando uno quiere ser o cuando uno quiere llegar a algún lado. Uno nunca puede descartar las opciones, y la formación en medicina interna principalmente depende mucho de ti, no tanto de la universidad.